Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar especialistas y de preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana desde las 7. Es importante que las normas den tranquilidad de que nadie está proponiendo ningún salto al vacío. Son parte de las últimas declaraciones que ha hecho Elisa Justinianovich. Sí. Justinianovich. Discúlpeme Elisa, pero tu apellido es complicado. ¿Para qué estamos con cosas? ¿Cierto? Muy buenos días, Convencional Constituyente. Gracias por estar aquí con nosotros en Buena Costumbre. Aprovechemos los minutos. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación y disculpen el atraso, tuve un problema ahí con el Zoom, pero ya lo logré solucionar. No hay problema. ¿Hay avances con respecto a la comisión convencional, Elisa, a la comisión de transitorios? ¿Cuál va a ser como la norma general? Porque yo sé que hay diversos puntos que son polémicos, como por ejemplo el tema del Comité de Justicia, donde se propone saltarse, dicen algunos, el Congreso para que el presidente de la República pueda actuar con urgencias de ley, como se hace con la ley de presupuesto nacional, ¿verdad? Pero ¿cuál es la regla general para que la ciudadanía conozcamos cómo se va a implementar finalmente la nueva Constitución en caso de ser aprobada? Bueno, primero que nada, efectivamente hemos estado trabajando intensamente la última semana, las últimas 2 semanas, ¿cierto? Desde la constitución de esta comisión. En primer lugar, para recoger antecedentes de distintos órganos, instituciones estatales, ¿cierto? Que nos han permitido tener señales más claras respecto a cuáles son los pasos para poder generar las adecuaciones necesarias que permitan la implementación de lo contenido en el texto constitucional y en particular todo lo que tiene que ver a las transformaciones de carácter más bien orgánico, institucionales, las adecuaciones, en fin. Desde ahí, respecto a la pregunta, efectivamente recibimos un consejo, o más bien una recomendación del Contralor de que efectivamente hay ciertas materias de carácter administrativo, adecuaciones más técnicas que perfectamente pueden ser corregidas o adecuadas mediante DFL, decreto de fuerza de ley, por parte del Ejecutivo. Pero no leyes, sino que técnicas, eso serían reglamentos. Claro, adecuatorias, ¿no? Son DFL adecuatorios para materias de índole técnica administrativa que no requieren mayores esfuerzos, sino más bien son adecuaciones a lo que ya tenemos. Elisa, disculpa que te interrumpa, pero con respecto a estas adecuaciones, ¿hay piso político, como se llama en el Pleno, para poder aprobar este tipo de indicaciones? Sí, la verdad es que fue una instancia bastante bien recibida, muy bien recibida por parte de la comisión, así que efectivamente para materias de índole administrativa, insisto, técnica administrativa es una herramienta que se está utilizando en el sistema de normas. Ahora bien, efectivamente hay otras materias que requieren mayor esfuerzo, un avance progresivo, secuencial, la habilitación de determinados sistemas, lo que tiene que ver con los sistemas nacionales de salud, de educación, y otras cosas que efectivamente afectan órganos democráticamente electos, como por ejemplo el actual Congreso, los gobiernos regionales, en fin, donde es necesario generar algunas excepcionalidades a la entrada en vigencia in actum, como se dice en términos jurídicos, de la nueva Constitución, y es por eso que esas excepcionalidades, digamos, tienen que ser contenidas en las normas de acuerdo a plazos que se proponen. Entonces, bueno, hay materias que se regulan de manera diferente. Esas que se requieren más esfuerzo, como la que señalas tú, que obviamente para darle forma, para poder implementar la Constitución y que la Constitución no quede en letra muerta, ¿esas van a quedar en manos del Congreso? Bueno, hay algunas que efectivamente quedan en manos del Congreso. Todo lo que tiene que ver con materia legal, tiene que el Congreso generar las adecuaciones o las nuevas leyes o la derogación de determinadas leyes, es una labor del Congreso. Lo que pasa es que hay para ciertas materias que uno anticipa que pueden haber problemas, pueden haber dificultades, y uno en esos casos pues propone una norma transitoria de determinadas características. Lo que tiene que ver con el mismo Congreso en sí, ¿no? Con todos los cambios, adecuaciones que se han propuesto para el Congreso, donde ya no tenemos un sistema bicameral simétrico, donde se elimina el Senado, donde entra a aparecer una Cámara de las Regiones, ¿cierto? Es necesario proponer una transitoria que nos permita generar
esa transición, porque un Congreso que está siendo afectado, donde ya no va a existir un Senado, pues evidentemente le genera mayores dificultades poder tomar ese tipo de decisiones. Por eso es que se propone una transitoria, y lo que ha concitado mayor consenso es poder mantener, ¿cierto?, los mandatos de las autoridades recientemente electas. Sin embargo, se propone la renovación del ciclo político del 2025 al 2026, donde hay una renovación total, ¿cierto?, para entrar en vigencia de este nuevo órgano, la Cámara de las Regiones, y de esa manera hacer una especie de traspaso limpio, o más que traspaso limpio, un cambio de folio, un cambio de página, ya habilitando en su plenitud el nuevo sistema político Elisa, que se propone en la nueva Constitución. ¿cómo se podrá, si es que gana la opción apruebo, qué garantías puede tener el pueblo, la ciudadanía, los votantes, de que el Congreso Nacional no bloquee o demore los cambios que eventualmente ustedes no normen y que queden al arbitrio del Congreso Nacional? Porque finalmente Claro. aquí el problema es cómo, y esa es la pega que ustedes están haciendo, que no es una pega fácil, al contrario, es muy difícil, tiene de suyo muchas complejidades, hay muchos intereses que están de por medio, de que de que la Carta Fundamental nueva, si es que se aprueba, no se transforme en letra muerta, porque habrá mucho que dependa de la voluntad del Congreso Nacional. Entonces, ustedes, hay una lucha Bueno, aquí en Elisa este minuto. ya mencionaba algunas, Sí. pero yo creo que, por ejemplo, es limitar la cantidad de años en que el Congreso se debe demorar en implementar una ley. Ahora, con respecto al cambio de la Cámara de las Regiones, Pero es que ese es un aspecto nomás. es un aspecto, pero ahí, según lo que señalabas, Elisa, y si te estoy interpretando bien, los senadores que han sido recién electos, ¿van a alcanzar a terminar su mandato? Bueno, en ese caso, la norma que ha concitado mayor consenso es que finalicen los mandatos al 2026, que es cuando entra en vigencia, ¿cierto?, las y los integrantes de la Cámara de las Regiones. Esa es en el fondo, la norma que ha concitado mayor consenso dentro de la comisión. Bueno, hoy día vamos a comenzar con la deliberación y las votaciones de hoy a mañana, para poder establecer el primer informe, pero efectivamente eso implica que los senadores y senadoras electas en la última elección finalizarían sus mandatos a los 4 años y no a los 8, Uno a los 8. como está estipulado en la actual Constitución, y eso porque efectivamente tenemos un cambio de orden constitucional y eso amerita tener ciertas transformaciones en un determinado plazo, ¿no? Y para terminar, finalmente, Elisa, ¿cuál es el plazo en el que ustedes tienen que entregar el informe definitivo para que sea sometido al Pleno, Elisa Justinianovich? Bueno, el plazo límite de entrega del informe es el día lunes, por tanto debiéramos estar terminando de votar a más tardar el día sábado, ¿ya? Esperemos que eso se pueda adelantar, pero en principio esos son nuestros plazos límites, así que hoy comenzamos, como les decía, con la comisión a deliberar, a debatir en torno a las propuestas que se han enviado. Y bueno, ya a final de la tarde comenzaremos las primeras votaciones Elisa, para continuar mañana viernes. Elisa, para terminar en breve, ¿cuál es tu opinión o postura como coordinadora de esta comisión con respecto a algunos comentarios que dicen que la comisión podría debilitar, lo que se acuerde en esta comisión podría debilitar la democracia e ir gradualmente favoreciendo el autoritarismo? Esto lo dice alguien del colectivo del apruebo, que expresó una postura contraria de acuerdo a algunas técnicas que ustedes quieren implementar con respecto a que si el Congreso no aprueba nada, el presidente lo aprueba sin visación del Congreso. ¿Eso es debilitar la democracia? Lo que pasa es que yo creo que puede estar refiriéndose tal vez al primer sistema de normas que se recibió desde las comisiones, ¿no? Finalmente las normas que se están proponiendo para reemplazar o adecuar las primeras normas que recibimos desde las comisiones temáticas, no, yo al menos no veo luces de ningún indicio que vaya en esa dirección autoritaria, y si se refiere específicamente a los DFL para destrabar determinadas decisiones o determinadas medidas que puedan estar justamente retrasándose mucho en el Congreso. Entiendo que solamente se han propuesto DFL para materias de índole adecuatorio y administrativo, y eso en ningún caso es algo autoritario. Al contrario, el Ejecutivo tiene que ejecutar
y es uno de los mandatos. ¿Para el Consejo de Justicia una de las tampoco? funciones y atribuciones que tiene ese poder del Estado. ¿Para el Consejo de Justicia tampoco se propone eso? ¿Que el presidente tome la decisión? Para el Consejo de Justicia no, entiendo que se están proponiendo otras medidas, sin embargo, de carácter como autoacordado por parte del Poder Judicial, para órganos que se crean, o bien medidas como democratizadoras de los nombramientos conjuntos de ambas cámaras, en fin, hay... sí, depende de cada uno de los órganos. Hay órganos nuevos que se crean y que hay que proponer transitorias para su forma de conformación. Okay. Entonces yo creo que es importante ir viendo cómo se desarrollan las votaciones, la elaboración del nuevo informe para poder hacer un análisis ya más concreto respecto a lo que va a pasar a pleno la próxima semana. Elisa Justinianovich, coordinadora de la Comisión de Normas Transitorias de la Convención Constitucional, muchas gracias por los minutos que nos diste a Buena Costumbre. Noticia en desarrollo, hay que estar pendiente de la comisión entonces. Que tengan un buen trabajo, muchas gracias. Muchas gracias, buena jornada, hasta luego, chau. Oye, antes de ir a la pausa, previa a los estelares, vamos a contarles del informe final de este fuerte sismo con características de terremoto que se sintió en el sur del Perú, norte de Chile. Finalmente, la magnitud fue cifrada en 7,1 Richter, muy profundo el sismo, por eso disminuyó probablemente su intensidad, la forma en como fue percibido, en una profundidad de 295 kilómetros a 135 kilómetros al noreste de Arequipa. Es la información final, tal como lo publica la página onemichile.cl y que nosotros les mostramos aquí en Buena Costumbre. Ya volvemos con los estelares.